Hola, mi nombre es Marisol Luna Guzmán. Este video es para la materia de Fisiología del Desarrollo. El tema que yo les voy a presentar es la acuaponía. La acuaponía es un sistema de producción cerrado que integra la técnica de la acuicultura con la hidroponía. Es decir, es una combinación de producción de peces y la producción de hortalizas sin suelo por el medio común agua. Las plantas y los peces crean sinergia, ya que los desechos metabólicos de los peces son aprovechados como nutrientes por los vegetales para crecer, mientras que las plantas limpian el agua y eliminan los compuestos tóxicos para los peces, principalmente amonio y nitritos, reduciendo la frecuencia de renovación del agua. Sin embargo, este sistema también intervienen microorganismos que inciden en los procesos de mineralización y nitrificación, principalmente bacterias nitrificantes. Este sistema de producción intensiva sustentable requiere de condiciones ideales para que exista interacción entre peces, microorganismos y plantas. Las características de este sistema son varias, la principal la calidad del agua. El primer parámetro a considerar es el oxígeno disuelto, ya que su ausencia puede causar muerte de los peces en pocas horas, disminuir el proceso de nitrificación y provocar asfixia de raíces. En este sentido, es importante tener un nivel de aireación adecuado en el sistema. El nivel adecuado está por encima de los 3 miligramos por litro, pero es deseable tener 5 miligramos por litro o más. El pH interviene en la asimilación de nutrientes por parte de la planta y mantiene condiciones óptimas para los peces. El nivel está determinado por el tipo de planta y el peso a utilizar. En estos sistemas es muy común que el agua se acidifique, pero el problema del pH bajo no debe ser corregido con bicarbonato de sodio porque tiende a acumular sales de sodio que son tóxicas para las plantas. La conductibilidad eléctrica hace referencia a la salinidad del agua, misma que no debe rebasar los 1500 siemens por centímetro. Otro es el tanque que se va a utilizar para este sistema, que es el espacio en donde se desarrolla la mitad del sistema y requiere un tamaño adecuado para el crecimiento y movimiento horizontal de los peces. Para el caso de la acuaponía no es recomendable el uso de estanques subterráneos. Además, se prefieren los materiales plásticos por su durabilidad, aunque se pueden resecar cuando la incidencia del sol es directa. El color puede influir de dos maneras. Al ser un material claro, ayuda a visualizar mejor el estado general para la incidencia de la luz, pero también esto puede provocar que se empiecen a generar algas. La coloración externa puede captar más color blanco o menos color negro, que es la energía del sol, generando calor. Para el manejo de este sistema vamos a empezar con los peces, que son los primeros que deben ser establecidos en el sistema de manera seguida, las bacterias que nitrificarán los desechos y por último las plantas. Para la selección de la especie acuática se define el objetivo de la producción, misma que puede ser ornamental y comestible por su mayor adaptabilidad. Los más comunes son la tilapia y la trucha, por el rango de temperatura que toleran y su disponibilidad en muchos lugares. La selección de especies se debe definir a través del seguimiento de un asesor experimentado en estos sistemas. El aprovechamiento productivo del cultivo de peces se puede plantear de dos maneras. La primera es la secuencial, que se tienen en el mismo estanque peces de distintas edades de manera estratégica para mantener la constancia en cuanto a la cosecha. Se retiran los que alcanzan la madurez y se siembran nuevos. Tienen desventajas como la de suministrar alimentos, ya que para cada etapa no es la misma cantidad y pueden generar competencia a que se ingiera el alimento inadecuado. También se presenta a estrés por cosechas continuas y el rezago de algunos peces que no alcanzan el tamaño adecuado. Y la segunda es la escalonada. En esta se siembran los peces de la misma edad en contenedores separados a distintas fechas. Así se programa que haya un tiempo definido entre cosechas. Este tipo permite suministrar el alimento específico para cada etapa y la cosecha es constante cuando se planea correctamente. Sin embargo, requiere distintos contenedores por etapa y tamaño. En las primeras etapas de desarrollo, los contenedores deben de ser pequeños para evitar perder mucho del espacio, que nos puede resultar muy útil. Bueno, y para el caso del sistema acuapónico es importante no sobrealimentar, pues el alimento sobrante provoca que se eleven los niveles de amonio y nitrito a un nivel tóxico. También puede tapar los filtros mecánicos,
pero se puede evitar removiendo el alimento sobrante no consumido de la superficie después de 30 minutos de aplicarlo. Las plantas. En el sistema se aportará la mayor cantidad de ganancias debido al corto tiempo para cosecha en comparación con la acuicultura. A diferencia de los cultivos hidropónicos, las plantas producidas en acuaponía pueden obtener certificación orgánica, puesto que los nutrientes son suministrados por los desechos de los peces. Las plantas que más se recomiendan en este sistema son las hortalizas o algunas plantas aromáticas, gracias a que son cultivos de ciclos cortos. Las plagas. Con respecto al tema de plagas y enfermedades, no se deben controlar con plaguicidas debido a que estos compuestos llegan a afectar a los peces. Lo más recomendable para el control de fitopatógenos es el manejo integrado. Los métodos físicos van del plástico del invernadero a las mallas de sombra o las mallas de antiáfidos que reducen la incidencia de plagas actuando como barreras físicas. Las trampas. Se recomienda el uso de trampas adhesivas de color azul que atraen adultos de trips, mientras que las amarillas atraen las moscas blancas o los voladores pequeños. Los biopesticidas deben de ser orgánicos o sustancias de origen natural derivado de los animales, plantas, microorganismos y minerales. Los más comunes son los biopesticidas vegetales, los cuales se generan principalmente de bases de extractos de cebolla, de ajo y de chile, mismos que son efectivos para repeler y controlar plagas y enfermedades. Por su manera de aplicación no contaminan la solución nutritiva, pues se aplican el mismo día de su elaboración y pierden efectividad en el poco tiempo. El control biológico. Se introducen depredadores naturales en el ambiente para controlar las infestaciones. Para esto se debe conocer la plaga y su depredador natural. Algunas de las ventajas son ausencia de residuos, no desarrolla resistencia de las plagas, económicamente es muy viable y es tecnológico. También el uso de los entomopatógenos es seguro. Los más comunes son Beauveria baciana y Bacillus thuringiensis. El balance del sistema acuapónico, como se mencionó, el mayor ingreso es proporcionado por el aprovechamiento de las plantas, ya que su ciclo es muy corto. Debe mantener un equilibrio entre los individuos dentro del sistema. La relación de estos puede variar por muchos factores, que los más importantes son el medio ambiente y las condiciones del agua y el método de filtración. Entre los principales desbalances que se presentan son que existe un exceso de agua conforme a peces y plantas, lo cual lleva a que el alimento transformado no sea suficiente para cubrir la demanda nutricional de las plantas y se necesitan más peces. Cuando hay más peces y el alimento transformado en nutrientes es más de lo que las plantas pueden consumir, se eleva la cantidad de nitritos y se necesitan más plantas. Los peces exceden la capacidad del biofiltro y además del nitrato, se concentra el amonio que es perjudicial para los peces y los puede matar. Bueno, pues con respecto a este tema existen 7 leyes que según la FAO son muy importantes para que se pueda llevar un buen manejo en este sistema. El primero es que se debe poner mucha atención en la elección del tanque. Las buenas características son las mencionadas anteriormente. El segundo es que se debe de garantizar la aeración y la circulación del agua, tienen que ser muy adecuadas. Se debe mantener una muy buena calidad del agua, los tanques no se deben de llenar en exceso, se debe de evitar la sobrealimentación y eliminar los restos de alimentos no consumidos por medio de los peces. Se debe de elegir el espacio y las plantas muy cuidadosamente. Se debe mantener el equilibrio entre las plantas y los peces. Bueno, pues de mi parte eso sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias.